Este es un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Malinali, Discapacidad y Cuidados. Mi nombre es Indra y el día de hoy tenemos a una invitada bastante especial porque más allá de que somos amigas, compañeras de lucha, pues es una cuidadora que ha estado también presente y que es parte de la comunidad de Malinali. Y pues bueno, antes de invitarla a que se presente, pues nos gustaría agradecer a El Círculo, que es el consejo editorial de Escenario Tlaxcala, al cual pertenecemos, y a Radio Chololan 107.1 FM. Y pues síganos en nuestras transmisiones, en la radio, en el video podcast que está en las redes sociales de Escenario Tlaxcala. Y bueno, para dar pauta a este episodio que tiene como nombre El cuidado a las infancias desde una perspectiva feminista. Y en Malinali Espacio Común nos ha preocupado mucho, pero también nos ha ocupado el tema de cuidados y el acompañamiento no solo a las infancias, sino también a quienes cuidan, ¿no? Y para este episodio, pues tenemos de invitada a Paola Torres, que pues es la jefita de Escenario Tlaxcala y que para nosotras pues es una aliada, pero también una gran amiga cercana a Malinali. Y pues me gustaría que, Pau, tú te presentes. Hola Malinali, hola a todos los que nos están escuchando. Gracias, Indra, te agradezco mucho que el espacio. Yo conozco y reconozco el trabajo que hacen desde Malinali para el cuidado de las infancias con y sin discapacidad. Lo reconozco también porque pues confío mucho en el trabajo que hacen ustedes, e incluso llevo a mi hija con ustedes, ¿no? Y para mí verla en ese espacio, en un espacio donde hay profesionalidad, pero también hay cuidado, hay ternura, hay cariño, ¿no? Y sobre todo hay respeto, ¿no? Entonces, por eso es que estoy muy contenta de que me hayas invitado en el espacio. Y bueno, yo soy Paola Torres, soy codirectora del medio Escenario Tlaxcala. Yo siempre lo digo que soy socióloga de profesión. Y pues comunicadora de oficio, ¿no? Porque la vida me ha llevado a estar en este espacio periodístico, contar historias, contar otras narrativas a las que se ven tradicionalmente en los medios de comunicación. Y bueno, también siempre me presento como mamá, ¿no? Porque creo que para mí la maternidad ha sido otra parte de mí que obviamente yo no había descubierto anteriormente, y que pues de ahí también se forma otro tipo de pensamiento, se forma también otra forma de ver la vida, y pues también soy cuidadora también de tiempo completo. De tiempo completo. De tiempo completo. Uh-huh. Gracias, Así Indra. Es. Pues bueno, voy a dar lectura a una breve contextualización del tema de cuidados, porque pues en realidad la invitada es Paola y la que nos va a hablar de este tema, pues es ella, pero sin embargo me gustaría como hacer una breve introducción. Voy a leer, voy a tratar de no equivocarme. Date. Hablar de los cuidados de las infancias en América Latina implica reconocer que no solo es una tarea privada o familiar, sino más bien es un tema profundamente social, económico y político. En la región, cerca de 200 millones de niñas, niños y adolescentes requieren cuidados cotidianos que van desde la alimentación, la salud y la educación hasta el acompañamiento emocional. Sin embargo, estos cuidados no están distribuidos de manera equitativa. Están profundamente atravesados por desigualdades de género, clase y territorio. Las cifras son contundentes. En América Latina, entre el 70 y el 80% del trabajo de los cuidados no remunerados es realizado por mujeres, quienes además dedican en promedio el triple del tiempo que los hombres a estas tareas. En México, por ejemplo, las mujeres destinan más de 39 horas semanales al trabajo no remunerado frente a aproximadamente 15 horas que lo hacen los hombres. Esta desigualdad se intensifica cuando hablamos de infancias. En más del 80% de los hogares son las madres quienes asumen la responsabilidad principal del cuidado, incluyendo la alimentación, el seguimiento escolar, la atención emocional y el cuidado ante enfermedades. Este reparto desigual tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres. 1 de cada 4 mujeres en edad laboral no puede participar en el mercado de trabajo debido a las responsabilidades de cuidado, lo que se traduce en menores ingresos y a mayor informalidad.
Además, estas desigualdades no solo afectan a las mujeres adultas, sino que se reproduce desde la infancia. Las niñas dedican hasta 40% más de tiempo que los niños a tareas de cuidado y pues esto que nos lleva a pensar que se debe de aprender desde edad temprana que cuidar es una responsabilidad femenina. A pesar de ese trabajo, sostiene, la vida cotidiana y el funcionamiento de la economía sigue siendo invisibilizado. De hecho, si el trabajo de cuidados no remunerado se contabilizara económicamente, representaría entre el 15 y el 25% del Producto Interno Bruto en países de la región. Esto deja en evidencia que el sistema económico depende estructuralmente de ese trabajo, aunque no lo reconozca ni lo redistribuya. En este contexto, hablar de cuidados de las infancias también es hablar de derechos, de justicia social y de la necesidad de construir modelos de corresponsabilidad donde el Estado, las comunidades, pero también los hombres, asuman un papel activo, porque cuidar no debería de ser una carga individual para las mujeres, ni tampoco, sino más bien una responsabilidad colectiva para sostener a las infancias. Entonces, esto es como una breve introducción para ir contextualizando el tema de cuidados. En Malinali son aproximadamente 19 mujeres las que acompañamos y de estas 19 solo cumplimos con también 2 compañeros, 2 hombres, y creo que eso es un reflejo, ¿no? A nivel local. Como Pablo decía, nos dedicamos al acompañamiento de infancias con y sin discapacidad, y que pues hoy no vamos a tocar todavía el tema de discapacidad, sino en general el tema de las infancias, pero añadiendo la discapacidad pues se complejiza, ¿no? el tema de los cuidados. Entonces, pues Pau, me gustaría escucharte, ¿qué piensas del tema de los cuidados? ¿Cómo lo has abordado, pero también cómo lo has vivido? Mira, para mí hablar de cuidados, ¿no? Que de repente nosotros siempre cuando hablamos de cuidado, ¿qué es cuidado? ¿No? Y creo que tendríamos que definir muy bien qué es cuidado. Para mí el tema de cuidado es sostener la vida, ¿no? Sostener la vida desde el momento en el que se gesta, ¿no? Porque cuando una también está en esta etapa reproductiva o está embarazada, pues está cuidando, ¿no? Desde ese momento, para mí, yo siempre he dicho, el embarazo, desde el día 1 que supe que estaba embarazada, desde ese momento mi cuerpo, mi cerebro, ¿no? Todo se empezó a enfocar, a cuidarme, pues porque yo había tomado la decisión de continuar un embarazo, ¿no? Entonces, es sostener la vida. Sin embargo, en este cuidado de no solamente sostener la vida, y ahí me gustaría un poquito hablar, por ejemplo, lo que Silvia Federici hablaba en El Calibán y la Bruja, que el cuidado no solamente sostiene la vida, sostiene la economía, el mercado, la economía, y que como ustedes lo mencionaban, o tú lo mencionabas en este escrito, pues mucho de este trabajo sostiene al capitalismo, ¿no? Porque si bien hablamos desde una mirada, desde la ternura y también desde esta mirada romantizada incluso sobre qué es cuidado, pues podríamos decir que el cuidado nace de una idea de amor o de, incluso hay quienes dicen que por instinto, ¿no? Las mujeres tenemos esta idea del cuidado. Sin embargo, pues también son tareas que socialmente se nos han asignado a nosotras como mujeres, porque cumplimos ese rol que los hombres evidentemente no cumplen, ¿no? Y que gracias a que nosotras sostenemos esta vida, lo que decía Silvia Federici, ¿no? Cuidamos o sostenemos la reproducción, que es la crianza, la alimentación, la educación de nuestros hijos, pues eso hace que, por ejemplo, nuestras parejas o exparejas puedan salir a trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, yo me pongo mucho a reflexionar sobre cómo implica el tema del cuidado cuando hablamos de, por ejemplo, con mi hija, que, por ejemplo, si un día Jade no tiene clases, ¿no? Pues evidentemente, ¿sobre quién cae el cuidado? Pues sobre mí, ¿no? Porque su papá, a pesar de que también trabaja en una oficina, a pesar de que pues tiene un espacio en el que podría tener a Jade, pues finalmente quien se tiene que responsabilizar de esos días en los que no va a la escuela, pues soy yo, ¿no? A través, ¿no? También hay veces en las que la oficina sí se presta para que mi hija esté, pero pues generalmente pienso en mi mamá o en mi hermana para que puedan cuidar a Jade mientras yo no puedo estar con ella, ¿no? Entonces, que son estos cuidados que se invisibilizan también, pero que al mismo tiempo no se reconocen, ¿no? Por ejemplo, yo también lo analizaba desde, por ejemplo, mi papá, que puedo ser una persona muy exitosa,
pero nunca yo recuerdo que se haya sentado conmigo a hacer tarea, ¿no? Claro. No recuerdo en algún momento que mi papá se haya sentado y me haya preguntado cómo te sientes, o sea, directamente como asumiendo su rol como padre, porque económicamente pues fue un padre irresponsable siempre, ¿no? Mi mamá era ama de casa. Entonces, nunca nos ponemos a reflexionar que el gran éxito de los hombres depende mucho del trabajo de las mujeres que hacemos y que no se reconoce, ¿no? Y que no estamos hablando solamente de un reconocimiento, decir, sí, eres una buena madre, eres una excelente ama de casa, sino más bien del reconocimiento también económico, ¿no? Porque Claro. a mí también me ha tocado ver muchas veces, o muchas de las historias que llegan también a escenario, tienen que ver con que pues yo estuve mucho tiempo con esta persona, ¿no? Decidió irse y yo no pude crecer profesionalmente porque me quedé al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos, y cuando yo deseo ingresar al mundo laboral, pues es prácticamente imposible porque todos mis años reproductivos o productivos más bien, pues se fueron porque yo estaba al cuidado de mis hijos, ¿no? Entonces, esas son historias que sí suceden en la vida real, ¿no? Y que a mí me ha tocado documentar y que sí son importantes nombrarlas, ¿no? Porque lo que no se nombra no se reconoce. No existe, ¿no? Entonces sí es importante, yo considero que sí es importante volver a hablar sobre los cuidados, en pensar que sí se sostiene el mercado a través de los cuidados y que muy pocas veces se ve, ¿no? Por ejemplo, también cuando ya salga el podcast seguramente ya estará una nota que estoy haciendo ahí respecto a un caso de una señora que se llama Isabel Flores Cano. Ella pertenece a la parte, vive en Tepetitla, que forma parte de la cuenca del Alto Atoyac, en donde nos contaba que el tema del cuidado con su hija cuando tenía cáncer y que falleció, pues fue un tema de cuidado en donde ella pues asumió por completo el cuidado de su hija, en llevarla al médico, ¿no? Sin la responsabilidad del padre, más bien ella fue quien hizo todo el tema del cuidado, y que ella me decía en una parte de la entrevista, yo cuidé a mi mamá cuando se enfermó y falleció, pero no es lo mismo porque finalmente cuando cuidas a tu hija, pues lo haces con toda la seguridad de que solamente tú eres responsable del cuidado de tu hija. Cuando cuidas a tu mamá, pues si tienes hermanos puedes compartir este cuidado, pero cuando se trata de una hija, pues lo haces sola, ¿no? Y que creo que sí es importante contar estas historias de cuidado, porque por ejemplo yo en el 2021 que ya entré a trabajar a escenario de manera formal y que ya empecé a escribir, en escenario no se hablaba tampoco de las maternidades, ¿no? Del tema de cuidado, y no es hasta que un día también yo cuestiono a Aldo, quien en ese entonces pues llevaba toda la parte editorial, le decía, ¿por qué no hablamos sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo, me tocaba llevar a mi hija. Yo quería llevarla, por ejemplo, a los museos, que es una nota que por ahí tengo, que no hay espacios en los museos para las infancias, y que a pesar de ser unos espacios recreativos, educativos, no había espacios para los niños y las niñas. Entonces, empecé a escribir sobre estas limitaciones que incluso tenemos las cuidadoras al momento de salir a la calle, ¿no? Porque pues cuántos espacios seguros hay para que nosotras podamos maternar también de forma segura, y que creo que no se están viendo o no se trabajan, ¿no? Y que no solamente es responsabilidad solamente de decir como entre espacios cerrados, está como cuidado colectivo, porque muchas veces también hablamos del cuidado colectivo, en el que yo también creo que soy muy privilegiada en el sentido de contar con una red de apoyo para el cuidado de mi hija. Entre ellas, pues evidentemente entre mis redes de cuidado y seguros están Malinali, por ejemplo. Entonces, pero en realidad también hay un papel importante del Estado, hay un papel importante también de las instituciones para crear espacios en donde las cuidadoras tengamos los espacios óptimos, ¿no? Las condiciones óptimas para cuidar, ¿no? Porque eso es lo que pues no se invisibiliza cuando hablamos de cuidado. Sí, así es. Me gustaría hay muchas situaciones de lo que compartes, como resaltar, y uniendo un poco con la definición de sostener la vida, a mí me parece que es una de las definiciones pues más, que es concreta, pero que abarca muchísimo, ¿no? O sea, otras autoras lo ponen en otras palabras, ¿no? Como la dependencia de la vida, ¿no? Es a quienes dependen de nosotras y de nosotros también. Y en esa dependencia, en eso sostener la vida de alguien, en especial de una infancia, pues también es todo un acompañamiento emocional, ¿no? Que a veces también poco se habla, y que me gustaría que a lo mejor ahorita lo pudiéramos ir abordando. Por mientras, pues vamos a ir a un corte y regresamos. En un momento continuamos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíces y Futuro. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ecos de la trata y el territorio. Nuevamente en un espacio de El Radar. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia con Incidencia en la cuenca del Alto Atoyac. Estamos ya aquí de regreso en su programa Tierra, Salud y Vida. Los videopodcasts del Círculo son conversaciones sin filtro entre integrantes de nuestro consejo editorial. Allá analizan lo que pasa en Tlaxcala desde lo local, lo político y lo social. Cada episodio conecta los temas clave con el análisis necesario para comprender lo que pasa en el estado. Encuentra los episodios completos en Spotify y Facebook. Sintoniza los programas del Círculo, un espacio de Escenario Tlaxcala, todos los miércoles de 10:30 a 11 a.m. por Chololan Radio, en la 107.1 de FM. Estamos de vuelta. Bueno, hemos regresado de este corte y comentábamos un poco sobre la definición en cuanto a los cuidados con la parte de sostener la vida de quienes dependen de nosotras. Y un poco con la experiencia de Paola, cómo has hilado, cómo se va hilando esta parte de sostener la vida de Jade y de seguramente de alguna otra infancia, porque también es importante como aclarar que las cuidadoras pues no somos tampoco solamente las madres, sino en esta idea y en esta apuesta política del feminismo es que las mujeres, pero también se hace la invitación obviamente a los hombres, pero que esta red de cuidados, de cuidadoras, pues abarque, ¿no? Que salga sola, no solo se quede con la cuidadora que es la madre, sino que sean las hermanas, las tías, las amigas. Y bueno, en esta línea de sostener la vida de Jade y a lo mejor de otra infancia, ¿cómo se ha enfrentado esta parte también emocional, del cuidado emocional, que creo que poco se abarca, poco se ha visibilizado, porque nos vamos siempre a los cuidados como más de los físicos, ¿no? La alimentación, de poder tener la vida, ¿no? O sea, si no nos alimentan, pues claro, morimos, ¿no? Si no nos educan, pues no tendremos educación. Pero, ¿qué sucede con esas horas administradas también para sostener la vida emocional? Fíjate que lo que tocas es un punto súper importante, que de repente olvidamos el cuidado emocional de quienes cuidamos, porque alguna vez leí quienes cuidan a quienes cuidan, ¿no? O sea, de repente pareciera como un poco trabalenguas, pero es una realidad, ¿no? Fíjate que justo para mí la maternidad me confronta un montón, porque siempre para mí la maternidad ha sido cuestionarme a mí misma sobre cómo me reconozco a través de una situación que hace mi hija, ¿no? Y que es con el cuidado de la casa, ¿no? Porque justo quienes cuidamos, y como tú lo mencionabas, de repente, y trabajamos, porque aparte también tengo una jornada laboral, ¿no? Y aparte llego a mi casa y sigo siendo mamá y aparte tengo que cocinar para el otro día, ¿no? Entonces, hablar sobre el tema del cuidado emocional sí es muy importante, ¿no? Habemos quienes tenemos la oportunidad de tener un acompañamiento psicológico a la par, ¿no? En donde es que cuando ya eres adulta y eres mamá, tú empiezas a cuestionarte, ¿no? Sobre cómo reaccionas ante ciertos comportamientos, porque la verdad es que cuidar a un menor, ¿no? Que también está aprendiendo a conocer sus emociones y a regularse, pues de repente te regula, ¿no? A ti como adulto dices, ay, ¿qué puedo hacer ante este caso, no? Por ejemplo, en el caso de Jade, a mí desde muy pequeñita siempre he tenido muy claro que es un ser humanito nuevo, ¿no? Y que ha venido a explorar el mundo, ¿no? Y que sí es mi chamba el poder como tener paciencia para ella, ¿no? Aunque muchas veces esa paciencia se agota, evidentemente, porque hay un cansancio físico, emocional, ¿no? Y aunque con Jade he procurado siempre dar mis mejores herramientas, gracias a Jade fui a terapia, ¿no? Para entender por qué me enojaban ciertas actitudes de ella, pues gracias a eso he podido como aprender a cuestionarme a mí misma antes de cuestionarla a ella, ¿no? Obviamente con ciertos límites, claro, ¿no? De repente también levanto la voz, ¿no? Y también reconozco a veces cuando me equivoco, ¿no? Porque creo que también eso se habla muy poco, de que en las madres sentimos un tema de frustración muy fuerte cuando levantamos la voz, ¿no? Entonces,
Yo tengo la oportunidad de tener acompañamiento psicológico, ¿no? También en Malinali, también quien quiera puede también acudir a terapia, ¿no? Con perspectiva de género y con esta perspectiva también de infancias, ¿no? Y que tengo como les mencionaba, un círculo de apoyo para mí, con mi mamá. Y también yo no quiero siempre minimizar el trabajo que hace el papá de Jade, porque en realidad el papá de Jade también siempre lo he mencionado, es como mi pierna derecha en la crianza de Jade, ¿no? En donde desde que nació teníamos acuerdos en que pues los dos somos padres. Me acuerdo cuando estaba yo embarazada, le dije, no quiero que me dejes sola, ¿no? Funcione o no funcione nuestra relación, tenemos que ser unos buenos padres y es el único compromiso del que nos sentimos orgullosos ambos, en que en el tema del cuidado siempre hemos estado presentes, ¿no? Y que creo que con él siempre me he sentido en la libertad de decir, ya no puedo con esta situación, me está rebasando esta situación, te toca entrarle, ¿no? Y al igual cuando él no se siente lo suficientemente estable con Jade, ¿sabes qué? Tocó base contigo, ¿no? Siempre ha sido como un intercambio emocional con él, ¿no? Para el cuidado de Jade. Y sí es muy importante porque yo también leía, ¿no? Que de repente quienes cuidamos se nos acumula el tema de prefiero 1000 veces lavar ropa antes que sentarme a leer, ¿no? Prefiero lavar los trastes antes que dormirme un rato, ¿no? Prefiero barrer la casa, sacudir la casa antes de incluso dedicarle tiempo y calidad a mi hija, que es algo que yo siempre me cuestiono y más ahora que, por ejemplo, Jade necesita, pues, a pesar de que ya está más grande y ya no requiere los cuidados que tenía cuando ella tenía 3 años, por ejemplo, y ya es más independiente y más autónoma, pero necesita a su mamá este acompañamiento, ¿no? Que tenemos, o esta complicidad que yo le digo que hemos generado Jade y yo, y que de repente justo yo le he dicho a Jade, la casa se puede caer, pero nuestro amor y nuestro cariño tiene que estar firme, ¿no? Entonces, eso también fue una reflexión para mí, porque yo en mi departamento pues vivimos ella y yo, y siempre me esfuerzo porque Jade tenga las condiciones más salubres que pueda haber, ¿no? Un espacio incluso acomodado para que ella pueda jugar con libertad, ¿no? Pero también eso a mí me afectaba mucho, tener que tener el control también de una casa limpia, ¿no? Y emocionalmente yo llegaba al punto de colapsarme y sí gritarle a mi hija, ¿no? Sí levantar la voz, pero ya no desde un enojo con ella incluso, sino un enojo conmigo y una frustración muy grande, porque a la par tenía también que resolver temas del trabajo, ¿no? Que es algo que comúnmente hago porque finalmente el trabajo de escenario es súper demandante y que de repente pues yo no me permito irme a acostar libremente porque sé que pues hay un equipo, ¿no? Que necesita también cuidado, ¿no? Cuidado y seguimiento, ¿no? Entonces, en este cuidado y seguimiento, pues también a la par están mis responsabilidades como mamá y que yo no puedo dejar pasar, ¿no? Entonces, también he tenido que darme el tiempo a mí de descanso, ¿no? Hay prioridades, de repente he dicho, incluso a veces digo, ay, seré una mamá barco, porque cuando ya no hay tiempo así de que ya las dos nos sentimos muy cansadas, y Jade me dice, mamá, es que estoy muy cansada por la tarea. Yo sé que hay responsabilidades, pero para mí es como, ni yo puedo resolverlo en este momento, ni tú puedes resolverlo. Lo checamos mañana, ¿no? Y obviamente Jade sí cumple con su tarea en el transporte público, haciendo la tarea, o desayuna rápido y va haciendo la tarea. Lo importante es que cumpla con su responsabilidad, pero ya no llegarme a estos grados de cansancio extremo que, por ejemplo, yo veía a mi mamá, ¿no? Que mi mamá, si nos veía, o hasta la fecha, cuando yo voy a su casa y si nos ve descansando es como, ¿y por qué no hacen algo? ¿No? Claro. Porque esto siempre se nos ha inculcado a nosotras las mujeres, que tenemos que ser productivas todo el tiempo, ¿no? Cuando en realidad pues llega un momento en el que necesitamos descansar, necesitamos también sentarnos a leer un libro, a sentarnos a dormir, o sea, las cuidadoras necesitamos espacios para nosotras mismas, ¿no? Sí. Y que, por ejemplo, cuando yo me apoyo con el papá de Jade, es decirle, bueno, el papá de Jade y yo estábamos separados hace 3 años, y para mí es decirle, Víctor, pues este día te toca cuidar a Jade este fin de semana, y ese fin de semana cuando se va con su papá es cuando yo puedo también descansar y ver por mí, salir con mis amigas, salir con mis amigos, distraerme, tener momentos también de ocio que también no nos permitimos quienes cuidamos, ¿no? De repente, a mí me pasa mucho que estoy con Jade y de repente estoy viendo las redes sociales y mocos, ¿no?
ya me siento súper mal porque dije, chin, este fue un espacio de ocio que pude haber aprovechado para estar con mi hija. Y esta culpa, y trato de resarcir el daño. Pero no, en realidad es que no nos permitimos incluso tener momentos de ocio que también son importantes también en este proceso también emocional para regularnos a nosotras. Porque sí las cargas de trabajo, ¿no? En la oficina, en los espacios de la escuela, porque es inevitable llegar a hacer tarea con ella, que cuando su papá puede hacer la tarea con ella también lo hace muy gustoso, y creo que aquí en la oficina pues los compañeros se han dado cuenta y son testigos de que Víctor es una persona pues que cuida a su hija, ¿no? Y que no tiene problema en ello, pero que pues evidentemente el mayor cuidado pues recae sobre mí, ¿no? Y aparte porque también es una niña que se siente más segura conmigo, o sea, no es que no se sienta tan segura con su papá, pero no es la misma confianza que estar conmigo, y que pues es una confianza que nosotras hemos creado por esta complicidad que hemos tenido desde que nació, ¿no? Yo le digo a Jade, es mi hija, pero también es mi amiguita, mi compita, y también es responsable también de ella, ¿no? Yo le decía, ¿no? Tu ropa a su lugar, porque a mí se me acumula el trabajo y yo, o sea, me canso, Jade. Y que creo que hablarle también desde esta honestidad a mi hija, de decirle, ¿sabes qué? Estoy cansada, ¿no? Te toca esto, porque a mí se me acumula el trabajo y eso me impide a mí darte tiempo de calidad a ti, ¿no? Porque creo que muchas veces priorizamos el trabajo, priorizamos limpiar, ¿no? Priorizamos muchas cosas antes que priorizar el cuidado de nuestros hijos, y que de eso devienen otros temas que también son más complicados de abordar. Claro, sí. Pues muy importante, ¿no? Lo que compartes en el sentido de las responsabilidades que tienen las y los cuidadores. Y creo que algo que también mucho hemos como resaltado desde Malinali es en el caso de Paola y de Víctor, es justo este acompañamiento que ambos dan a Jade, ¿no? Sucede, ¿no? O sea, es como una realidad no solo a nivel Latinoamérica, sino también en un contexto mexicano y tlaxcalteca, el abandono por parte de los hombres a sus responsabilidades de la crianza y de los cuidados, y a mí me parece como un tema importante de hablar en cuanto a lo que mencionabas, ¿no? O sea, no importa si tú, Víctor y yo, en algún momento esto no funciona, que hay una responsabilidad de por medio, ¿no? Y creo que es una invitación, como lo decíamos hace un momento en el inicio. Este podcast pues tiene el objetivo de que lo escuchen pues los hombres también, ¿no? Y que les vaya interpelando estas palabras, estas experiencias, y que asuman sus responsabilidades. Pero también me parece importante que este podcast sea escuchado y sea visibilizado y sea tocado en un tema político, ¿no? De la agenda política a nivel local, que hay ciertos avances, que hay incluso ciertas discusiones para llevar el tema de cuidados en un tema de la política. Sin embargo, los pequeños avances que se van haciendo, por ejemplo, en lo local, hoy estamos grabando este podcast en un jueves, y en esta semana hubo un foro en Palacio Legislativo sobre el tema de los cuidados, ¿no? Y es que me parece que en esta agenda nos atrasamos muchísimo a nivel nacional, y no se diga también a nivel estatal, pero me parece que aunque nos hemos atrasado, no deja de ser un tema muy importante. Lo mencionaba Paola al inicio, los cuidados son quienes sostienen el mercado, la economía, el capital, y denegar solo estas responsabilidades a mujeres, y que hay que aclarar algo, ¿no? O sea, tampoco la intención es romantizar y decir, bueno, amamos a nuestras hijas, amamos a nuestras infancias y las cuidamos. Sí, por supuesto que hay un vínculo, ¿no? O sea, lo que decías, y eso se ve, o sea, cuando yo te veo con Jade, yo veo esa complicidad y ese vínculo, ¿no? De amigas, de madre e hija. Sin embargo, tampoco la intención es, por ejemplo, yo veo a veces en redes como ciertos posts de entre mujeres nos cuidamos, ¿no? Y dices, sí, pero espérate, ¿no? O sea, sí hay un vínculo, hay afectos, por supuesto, eso no lo va a negar nadie, ¿no? Pero no olvidemos que claro que nos cuidamos porque eso nos ha orillado el capitalismo y el patriarcado a pensar y sostenernos la vida ya entre nosotras, ¿no? Cuando llegamos a este tipo de romantizaciones, pues
quitamos la responsabilidad al Estado de justo lo que mencionabas en un inicio, de generar espacios de cuidado a las infancias, pero también a las que cuidan, ¿no? En este sentido, me gustaría como que fuéramos abordando el tema de los espacios que encuentran o no las mujeres cuidadoras, pero también las infancias. Y lo voy a unir con una pregunta que nos dejaron en redes, que tiene que ver mucho con el espacio público, que esto es responsabilidad del Estado, ¿no? Generar este tipo de espacios que sean amigables con las cuidadoras, que sean amigables con las infancias, y pues me gustaría saber tu perspectiva, ¿no? Hay alguien que nos deja un comentario que es una pregunta que es ¿cómo se pueden construir espacios de juego más inclusivos y amigables para las infancias? Y bueno, nos pone un ejemplo, tomando en cuenta en el caso de la Ciudad de México, replican juegos en los parques con las mismas estructuras que McDonald's, por ejemplo. ¿Qué le falta a las políticas públicas para incentivar espacios donde también tomen en cuenta otro tipo de infancias como las de discapacidad? Pues yo creo que sí hacen falta espacios inclusivos, ¿no? Incluyentes para las infancias, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos años teníamos aquí en Tlaxcala un parque especializado para que los niños y las niñas con discapacidad pudieran acudir a este espacio. Sin embargo, pues se desmanteló, me parece, en el 2022, y que creo que en Tlaxcala no hemos encontrado más espacios, y si los hay, pues tampoco hay difusión de esos espacios, ¿no? Y ahí sí es responsabilidad del Estado en generar políticas públicas para atender las demandas de madres, de padres, de infancias que viven con discapacidad, ¿no? Y eso es claro y es una responsabilidad del Estado, porque finalmente hay esfuerzos ciudadanos de sociedad civil por tener este tipo de espacios, pero en realidad no son costosos, ¿no? Quien tiene los recursos para poder realizar este tipo de espacios, pues es el gobierno, es el Estado, ¿no? Porque tiene todos los medios para hacerlo. Entonces, no podemos seguir avanzando en hablar de cuidadores con condiciones óptimas o dignas si el Estado no cumple su función principal, que es la de crear y generar espacios seguros para quienes cuidan y para quienes son cuidados. Claro, sí. Pues bueno, me parece que es un tema que da para más podcast, que da para más sentarnos a platicar de esto y de cuestionar estas estructuras que nos descuidan, ¿no? A quienes cuidamos, pero también, como dices tú, a quienes son cuidadas. Pero bueno, vamos a seguir con esta línea en próximos episodios. Muchas gracias por vernos y escucharnos, y gracias, Pau. Gracias a ti, Indra, gracias a Malinali por ser un espacio seguro para las infancias, pero también para las cuidadoras. Entonces, no es comercial, pero por favor acérquense a Malinali, conozcan lo que están haciendo, tienen actividades en verdad que a mi hija le han parecido, si no fuera por mi hija, yo no podría recomendar este espacio. Ay, gracias. Entonces, para Jade es un lugar seguro. Todas tienen un tema de empatía, de responsabilidad, compromiso y respeto para las infancias, y para mí es un espacio súper seguro en el contexto de mi hija. Gracias. Gracias. Este fue un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo.